este primer capítulo de CF, que será nuestra miniserie dedicada a la ciencia ficción, donde hablaremos de temas de ciencia ficción y sobre todo a nivel narrativo, más que analizar capítulos, que puede que en algún momento lo hagamos. Lo que haremos es sobre todo hablar de ciencia ficción a nivel narrativo, es decir, usar elementos de la ciencia ficción para crear nuestras historias, para aportar ese granito de arena. Vale, pues vamos a hablar del tema y vamos a empezar con mi definición de la ciencia ficción. En mi opinión es algo así como una combinación de varios elementos, ¿no? Hay el elemento, llamémosle cientifista, es decir, una justificación científica en algún punto de la historia relativa a los hechos que se narran y que puede que no tengan fundamento científico existente en la actualidad o que nunca lo vayan a tener. Por eso se le llama científico, por eso lo llamo yo cientifista y no científico. También tiene elemento de ficción, evidentemente es una historia, es una narración donde hay personajes y hay una interacción entre los personajes, entre ellos y con el elemento cientifista que afecta a las relaciones humanas entre las personas y con los otros seres, llegado el caso de que sea un tema de ciencia ficción del universo. ¿Por qué digo esta pequeña diferencia y este pequeño matiz? Pues vamos a hablar de eso. La ciencia ficción, en mi opinión, no engloba solamente las series o películas o novelas o textos relativos a viajes espaciales o en relación al universo o en relación a otras especies, sino que es un conjunto en el que un elemento científico o de justificación cientifista interviene y es, digamos, el eje conductor de la historia y permite desarrollar la historia. Por ejemplo, había una serie que había como una cúpula que encerraba a un pueblo. Realmente creo que vi uno o dos capítulos y no acabé de ver esa serie, pero esa serie lo que hablaba es del aislamiento que provocaba esa cúpula, esa investigación de saber de dónde provenía y esa, digamos, todo lo que sucede al respecto, de tener que enfrentarse a esa situación. En Fringe no hay viajes espaciales, es un viaje entre realidades alternas de un científico que desarrolla una serie de máquinas y de investigaciones científicas que no son ortodoxas, por ejemplo, atravesar paredes, entre otros. Ahora mismo no me acuerdo de todas. Tendría que volver a ver la serie para poder informar mejor de esto. Pero me refiero a eso, que sí, hay las series de ciencia ficción que es espacial o de otras especies como Stargate, Star Trek, Farscape, Babylon 5, Andromeda Ascendant, bueno, una serie de series que el eje, digamos, es el espacio o relación en el espacio. La diferencia de Stargate respecto a las otras, pues que el viaje por el espacio no empieza siendo por naves espaciales, sino que empieza siendo a través de un agujero de gusano artificial que une dos planetas. No nos desviemos del tema, ¿vale? Vamos a hacer otros ejemplos. Por ejemplo, en Stargate pues hay un científico llamado Marcelo que construye una máquina que si se toca y hay una persona en unos mangos y otro en otros mangos que sirve para llevar, entonces sus almas, digamos, cambian de cuerpo. Eso pues produce una narrativa y además el científico ha impedido que directamente puedan volver a sus cuerpos tocando la máquina. Es decir, en el primer caso pues es Marcelo y Daniel Jackson que lo tocan, luego son Teal'c y el coronel O'Neill que intercambian sus cuerpos, creando pues, situaciones cómicas y también delicadas. Marcelo pues tiene la salud delicada porque es anciano, está a punto de morir y usa el cuerpo del Dr. Jackson pues para, digamos, tener unas vacaciones y tener una segunda oportunidad de vida. Hasta que al interactuar con el Dr. Jackson en el cuerpo de Marcelo, pues toma conciencia y ayuda a Desgana a restablecer un poco las cosas. Y lo hace Desgana porque su aspiración es sobrevivir y ya está, sin importarle a nadie más y diciendo que él lleva no sé cuántos años luchando contra los Goa'uld y que se merece unas vacaciones. Vamos a hablar de otro caso, de Farscape en este caso. Crichton, el protagonista, llega a una nave similar a la en la que viaja él en toda la historia y allí se encuentran pues con un aparato que hace copias o duplicados que
son exactamente iguales que el original y que no se distinguen del original. O sea, que los dos resultan siendo originales. Lo que crea y lo que permite es crear dos hilos argumentales. Una con el Crichton, digamos, A, que es el que se queda en este caso en la nave original, y el B que viaja en otra nave por circunstancias que no entraremos para evitar spoilers y que desarrolla las cosas de distinta manera, y en el reencuentro entre esos dos Crichton pues se produce un cierto aprendizaje entre los dos. Resumiendo mucho y muy explicado rápidamente, habría que explicarlo todo para hablar del tema. También hay otros elementos en la ciencia ficción, como la hiperpropulsión, que permite viajar rápidamente del sistema solar a Alfa Centauro, por ejemplo. Imaginemos que nuestras lanzaderas espaciales, en vez de ir apenas a la Luna y que se esté estudiando aún cómo llegar a Marte, en vez de eso, pues que con un motor permitan pues viajar rápidamente a Alfa Centauro, otro punto de la misma galaxia. Pues es un motor que en la ciencia ficción existe, que digamos entra en otra especie de dimensión, que sea pues una especie de dimensión donde el universo pues estaría más comprimido o algo así. Vendría a ser algo parecido al agujero de gusano, pero no es exactamente lo mismo. El agujero de gusano es más bien un viaje instantáneo entre dos puntos, y el hiperespacio es más bien pues depende de la instancia, se tarda más o menos, ¿no? Pues, por ejemplo, de aquí a Alfa Centauri igual tardas 3 horas en el hiperpropulsor, y igual de aquí a la galaxia Pegasus tardas 3 semanas. Al menos en Stargate es más o menos así, ¿vale? En Star Trek pues es diferente, más no se llama hiperpropulsor, se le llama motor de curvatura, pero vienen a ser derivados del motor de hiperpropulsión. El eje de este capítulo no es la ciencia ficción en general, aunque es importante introducir los conceptos, las ideas y tener una idea bastante clara del tema y de lo que estamos hablando cuando hablamos de ciencia ficción. Vamos a hablar de los mundos paralelos y viajes en el tiempo. ¿Por qué lo considero todo esto en un solo tema, ¿no? Pues de alguna manera está ligado, porque muchas veces el hecho de viajar en el tiempo hace que se afecte a otra línea de tiempo y en vez de ir por el mismo camino vayan por dos diferentes o se rompa directamente la línea de tiempo. Entraremos esto un poco más en detalle, ¿vale? Pero en resumen, pues están interrelacionados. Pero imaginemos que, por ejemplo, alguien viaja del futuro y mata a Hitler, pero en nuestra realidad Hitler ha vivido hasta el 1945 y ha hecho de las suyas y, bueno, ya sabemos todo lo que ha hecho y no entraremos en ello. Pero, claro, ¿cómo matas a alguien que en tu realidad no ha existido? ¿No? O sea, sí, tú viajas del futuro de la realidad a donde ha existido Hitler y creas de alguna manera al viajar por el pasado y matar a Hitler en los años 30 o años 20, impidiendo que se desarrolle el nazismo y todo, o impidiendo que se desarrolle de la misma manera. En ese caso, pues claro, alguien de la realidad B, en la que haya muerto Hitler en los años 20, no ir al pasado a matar a Hitler a los años 20. Pues ni siquiera conocerá su figura, porque se conoce la figura de Hitler por todo lo que hizo, por fundar el partido nazi, por el intento de golpe de Estado y por el Tercer Reich, que fue, bueno, una barbaridad. En ese caso, pues igual al que matarían en la realidad B viajando al pasado y creando una realidad C o volviendo a crear la realidad A, sería pues a cualquier otro que hubiera reemplazado a Hitler en la realidad B. Va creando pues igual dos realidades interconectadas que hace que alguien de la realidad A viaje al pasado, cree la realidad B, y que alguien de la realidad B viaje al pasado y acabe volviendo a crear la realidad A, creando una especie de paradoja interconectada entre dos universos. ¿Qué es una paradoja? Imaginemos que realmente podamos viajar en el tiempo y que realmente solo exista una realidad. Imaginemos que viajamos al pasado y matamos a un familiar cuyos genes no han conectado con otra persona para crear el camino hacia que nosotros existamos. Eso haría que de alguna manera no existiéramos, no viajásemos en el tiempo, por lo tanto esa persona viviría, por lo tanto nosotros volveríamos a existir y por lo tanto volveríamos a viajar, creando esa extraña paradoja. Por eso en la narrativa, para evitar todo este tema de paradojas, lo que se hace es que en muchas ocasiones al viajar se crea otra realidad. Por ejemplo, lo que se dice en Voladera Z, cuando Trunks viaja
respecto a los viajes de Trunks al pasado, ¿vale? Que Trunks viaja desde un futuro donde los androides han destruido todo, donde su maestro Son Gohan pues ha muerto y utiliza la viajina del tiempo que ha construido su madre, Bulma, para impedir, digamos, que eso suceda, ¿vale? Lleva una cura Goku, que es, digamos, el elemento esencial de la diferencia entre las dos realidades, porque la realidad de Trunks, pues Goku murió de una enfermedad del corazón, no pudo luchar contra los androides, no sabemos si el resultado hubiera sido diferente o no. Pues la realidad de los protagonistas viene a ser una realidad C o D, no vamos a entrar. Hay otro viajero del tiempo que produce un segundo cambio en esta línea de tiempo. Es decir, hay un primer cambio que lo produce Trunks, Trunks vuelve a su futuro, entonces el segundo viajero logra coger la máquina de Trunks y volver un año antes, por lo que produce un segundo cambio, un cambio que está antes del primer viaje de Trunks, por lo que crea otra línea de tiempo, ¿vale? O sea, la primera línea de tiempo, digamos, la construye Trunks, la segunda la construye Cell, por lo que se construyen de una a dos realidades distintas después, una que conocemos y otra que no conocemos, en este caso, por lo que hay líneas diferentes de tiempo. Claro, Trunks puede viajar a la realidad a la que ha ido y vuelto, ¿no? Viajando a través del tiempo. Pero lo que no puede es viajar a las otras, digamos, porque no, este Trunks no ha viajado a la otra realidad. Es otro Trunks que ha viajado a la otra realidad. Ya lo sé que es un poco complicado, ¿vale? Pero el viaje en el tiempo, hay casos que, por ejemplo, el viaje del tiempo pues, reemplaza la línea de tiempo, ¿no? La reemplaza. En Doctor Who, por ejemplo, pues hay pequeños reemplazos. Por ejemplo, en el capítulo de Pompeya, en vez de morir todos en Pompeya bajo el volcán, pues hay una familia que no muere bajo el volcán y que entonces pues el doctor se convierte en una especie de dios del altar familiar, ¿no? Dios del hogar que tenían los romanos. Lo que también hay que ver es que hay un elemento narrativo y en ese caso el actor que interpreta al padre de familia que es salvada por el doctor acaba interpretando al doctor en temporadas posteriores. Tiene un cierto porqué todo lo que sucede, ¿vale? Es una pequeña alteración y bueno, al final pues a veces los viajes en el tiempo forman parte de la línea de tiempo. Entonces cuando forman parte de la línea de tiempo no se destruye la línea de tiempo o no se construye una alternativa, sino que se mantiene todo y ya está. Pues viajas al pasado, conoces a, pongamos a Shakespeare, ves una de sus obras, le saludas, le felicitas y ya está. Por ejemplo, Doctor Who pues viaja al pasado, conoce a Van Gogh, sí, le enseñan que tiene un museo en su nombre y tal, pero se acaba igualmente con el mismo resultado. Van Gogh pues sabe que tenía los problemas que tenía, ¿no? Pues y que por eso murió y pese a eso pues tenía sus en Doctor Who el pequeño cambio que se produce es otra obra que aparece y que no existía antes en el museo. Hay ese pequeño cambio y hay algún otro cambio que luego se desarrolla también, ¿vale? Una conexión entre el doctor y los que va a conocer. Por ejemplo, pues Churchill en la serie de Doctor Who pues llama al doctor y una conexión y una cierta colaboración. Digamos que los aviones construidos gracias a la tecnología de los Daleks en la época de Churchill pues son usados en otro capítulo de Doctor Who para ayudar a rescatar a una persona importante en la serie y tener una relación importante. Por ejemplo, en Doctor Who tenemos el caso de que River quiere matar a Hitler y como al final lo acaba matando y acaba siendo parte de la continuidad temporal y no afecta a la línea de tiempo. Lo importante en cuanto a viajes en el tiempo, me refiero, vamos a establecer una serie de normas básicas que luego cada uno pues adapta a su manera o las cumple o no. O sea, son básicamente orientativas desde mi punto de vista para que la narración sea sólida, ¿no? Que la narración sea fuerte y que no haya problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que es viajar en el tiempo, la norma uno lo que dice aquí es que viajar en el tiempo en sí es una alteración. Estamos alterando ya el pasado por el mero hecho de estar en el pasado o estar en el futuro o estar en un tiempo que no nos corresponde, ¿no? Porque nosotros hemos nacido y crecido en el siglo XX o inicio del XXI, según quien esté mirando el vídeo, y por lo tanto nuestra etapa temporal es entre el 20 y el 21, ¿no?
pongamos mediados del 20 y mediados del 21. Cada uno pues ya tendrá su cronología, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo viajase, pongamos al pasado cuando yo era pequeño, primero que podría construir una paradoja al contactar con mi yo pequeño. Pero pongamos que en vez de contactar conmigo mismo, contacto simplemente con mi padre por las razones personales que yo tenga y lo decida conocer y, por ejemplo, vayamos a visitar algo, tomar algo y ya está. ¿Alteraría algo? Puede que sí, puede que no. Pero sería una pequeña alteración comparado al hecho de encontrarme yo conmigo mismo o yo afectar negativamente a mis antepasados, provocando que quizás yo no nazca. ¿Vale? Eso sería ya otro grado de alteración. Pero pongamos que viajo por el tiempo y visito Roma en la época romana y simplemente pues me voy a las termas romanas, paso por ahí, voy al circo. Sí, vale, no hablo latín, eso sería un primer problema, pero pongamos que hay alguien que sabe latín y que hablase latín con fluidez, pues, y me vistiese al estilo de la época romana. Entonces no desentonaría tanto y si no intervengo de ninguna manera para alterar los hechos que allí ocurran, sería una alteración de grado 1, es decir, una muy pequeña alteración que no afecta a la línea de tiempo ni crea ni un universo paralelo. Cuando Hitler es salvado por Rory y Amy de ser asesinados por Riverson, no alteraría la línea de tiempo, ya que Hitler sigue vivo y sigue sin haber ningún otro tipo de problema. Luego habría los etapas de grid grado 2, lo que decíamos de Pompeya. Es decir, se salva a alguien, pero que no afecta lo suficientemente a la línea de tiempo como para que eso provoque una alteración suficiente para alterar la línea de tiempo o para generar una nueva, ¿vale? O sea, para borrar la línea o cambiarla. También puede ser, según lo define el autor, en este caso, pues sí que se produzca un cambio que por muy sutil que sea o por muy pequeño que sea, pues acabe alterando como sucede en el capítulo en el que Homer pues viaja por el tiempo con una tostadora arreglada, si no recuerdo mal, por el científico loco de esa serie, no me acuerdo el nombre. Y luego sí que hay la de grado 3, que es una alteración que afecta gravemente a la línea de tiempo. Tenemos la serie Stargate. En Stargate Continuum, pues en esta serie la línea de tiempo, digamos, A1, ¿vale? En la línea de A1, pues se captura a Val, ¿vale? Y se va a ejecutar por los crímenes que ha cometido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otro Val, porque se tiene mucho cariño a sí mismo y creó clones de sí mismo. Y el original, digamos, pues ha viajado al pasado y ha hecho que se altere el tiempo de tal manera en otra realidad que, bueno, en esta realidad en la que el SG-1 pues no existe porque no encuentran la puerta en el lugar que la encontraron en la película, que era en Egipto. No me acuerdo exactamente el dónde, que era por el doctor Lanford, eso sí, y que luego viajó por el Pacífico, por la Antártida, tratando de evitar pues a los nazis y a los soviéticos. Luego se hundió en el mar y por lo tanto no hubo programa Stargate y tampoco hubo AUS ni nada. Y Val pudo hacer las suyas tranquilamente. Y al cruzar el Stargate, el SG-1 de la realidad, digamos, A1 fue a parar a la A2, es decir, la realidad construida gracias al viaje en el tiempo de Val. Luego, al final, aparece una realidad D, que es resultado de viajar otra vez en el tiempo y impedir que se hunda en el mar ese barco y que finalmente ese barco llegue a destino y suceda todo lo que tiene que suceder en la narración original. Por lo tanto, hay que definir en estos casos, de forma clara y coherente, qué crea una línea de tiempo y qué la reemplaza. Pues es cierto que muchas veces en un capítulo, por ejemplo, en otros capítulos de Stargate, por ejemplo, pues no se altera la línea de tiempo pese a viajar por el tiempo. Hay dos, tres, no sé si hay tres o cuatro capítulos en el que se viaja por el tiempo. En Atlantis hay alguna más. Y eso hace que o se reemplace la línea de tiempo o se cree una línea de universo paralelo. En este caso en Continuum y en el doble capítulo de... no me acuerdo el nombre, ya me saldrá.
¿vale? Pues sí que se destruye la línea de tiempo y son los resultados de esos cambios que hacen otro viaje que proveen el mantenimiento de la línea de tiempo B, ¿no? Entonces hay una A1, A2 y B. A1 sería como debería haber sido y que se destruye por la intervención directa de los protagonistas o de los antagonistas, que luego se resuelve desde la realidad A2 resultante de esa alteración. Vamos a seguir con los universos paralelos, ¿vale? Resumiendo muy de forma muy simple y lo más simple posible, es un tema complejo. El tema de los universos paralelos, mundos paralelos, realidades alternativas o cualquier otro concepto que os queráis inventar y que al fin y al cabo se base en el mismo principio, es muy simple. Responde a una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si en vez de coger el Titanic el día que se hundió no lo hubiese cogido? Pues lógicamente yo hubiera sobrevivido. Y evidentemente eso sería un caso. Por lo que tendríamos una realidad en que alguien que viaja en el Titanic ha muerto y otro que iba a viajar y finalmente no fue, que ha sobrevivido y por lo tanto pues haya nacido una serie de personas que no deberían haber nacido o que deberían haber nacido siendo hijos de otras personas, ¿vale? Y teniendo ascendencia, porque los universos paralelos juegan un poco con eso, qué hubiera pasado si en vez de haber pasado esto o de si esta persona hubiera tomado tal elección. ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Pues es un recurso narrativo que se usa sobre todo en la ciencia ficción, aunque se utiliza también en otro tipo de narrativas, de forma mucho menos frecuente y a veces de forma mucho más sutil, pero que existe, ¿no? Claro, en cada caso es utilizado de una forma distinta, a veces, pero sí que el hecho de contactar entre universos paralelos provoca un desarrollo diferente de la trama o afecta a la trama principal. Por ejemplo, en Stargate SG-1, el doctor Daniel Jackson, a través de un espejo de un material llamado Quantum en esa serie, al tocarlo va a otro universo paralelo y eso le permite alterar los eventos que estaban previstos en el universo del cual procede el Dr. Jackson en este capítulo. No vamos a entrar en detalles de ese capítulo, ¿vale? Es un capítulo interesante porque los personajes no están en el rol que habitualmente tendrían. Sí que O'Neill sigue siendo militar, aunque en vez de coronel es general, en vez de ser un mandado de la base es el que manda en la base y una serie de cosas. Uno de los componentes del equipo, pues en vez de formar parte del equipo, es el antagonista en este capítulo. Y en el caso del Dr. Jackson, pues en este caso, en esa otra realidad, pues han muerto por los bombardeos provocados por los Goa'uld, que es un enemigo en la primera etapa de SG-1 hasta la temporada, sobre todo hasta la octava. Hay otros... Se aprovecha varias veces en esta serie de este recurso, ¿vale? Y siempre hay un cierto efecto de, digamos, compensación, ¿no? Por ejemplo, luego hay otro capítulo en que reciben visita de los personajes de otra realidad y que finalmente ayudan a salvar esa otra realidad. Por lo que, digamos, compensan la ayuda que el Dr. Jackson tuvo en ese momento y así una serie de circunstancias diferentes. Y también por el espejo de Quantum, que finalmente pues, es destruido, pero eso no quita que en otros momentos de la serie se viaje a otros universos de otras maneras. Por ejemplo, a través de un generador de energía. En ese caso, el generador de energía lo que provoca es destrucción en el universo del cual se extrae la energía y hace que a través de ese túnel, desde otro universo con un escudo personal, puedan viajar entre los dos universos. ¿Vale? Eso sucede sobre todo en Stargate Atlantis. En Stargate SG-1 hacia el final de la serie, pues se utiliza también pues, un aparato y una singularidad espacial, un agujero negro, si no recuerdo mal, y eso permite conectar varios universos al pasar el Stargate por esa ruta, por lo que hace que equipos Stargate SG-1 de mil y una realidades, pues acaben en el comando Stargate de los protagonistas, ¿no? También provocan pues, una cierta compensación al dar una cura a una enfermedad que el equipo original ha solventado
También permite reencontrarse con los personajes que habían muerto anteriormente en la serie. Y es usado con esta doble finalidad, ¿no? Un poco de compensar. Pues el equipo que provocó esto, pues intentaba robar una fuente de energía en la realidad, digamos, original. Y compensan a otro universo dándoles la cura a la porque se mantiene ese efecto en la trama Stargate de eso, de compensación. En Stargate Atlantis, pues sí, afectan al universo, pero luego viajando a otro universo en otro capítulo al final de la serie, digamos que ayudan a salvar otra Atlantis. En vez de casi destruirla, pues la salvan de un enemigo que luego no se explora en la serie porque finalmente se cancela. Casos que en esta dieta hay ese efecto de, digamos, compensación, ¿no? Entre viajes entre universos. En Fringe, por ejemplo, en Fringe se explota mucho más el tema de las partículas exóticas de las que se habla en el capítulo en el que McKay afecta al otro universo y que casi lo destruye, ¿no? Pues en ese caso, Walter Bishop, al viajar a otro universo, lo que hace es conectar esos universos y hacer que partículas de otro universo lleguen y alteren negativamente ambos universos. En el caso del universo al que ha viajado Walter, pues la alteración es mucho mayor y está mucho más avanzada. Pero los efectos en el universo de Walter Bishop, en el que se encuentran los protagonistas, pues también empieza a afectar, sobre todo porque viajan desde su otro universo, culpando al universo de invadirles, de atacarles y de tratar de destruirles. Y bueno, hay un secuestro, digamos, y eso hace que también haya un cierto rencor hacia el Bishop protagonista, digamos, ¿no? Y también el cambio de personalidad del Bishop de la realidad que conocemos por la intervención del otro. Por ejemplo, en Star Trek lo que se juega es con el universo espejo, con el concepto de espejo, ¿recordáis el espejo de Quantum? Pues digamos, o el espejo, no sé, creo que en Alicia y País de las Maravillas, si no recuerdo mal el cuento. Bueno, hay en algunos cuentos que a través del espejo se va a otro mundo. El recurso de espejo es muy utilizado. En este caso, el universo espejo de Star Trek es directamente una versión opuesta del universo conocido, ¿no? Si se va a ese universo espejo, lo que se ve es lo contrario. En ese caso, lo contrario es nacido el evento esencial de la serie, que es que los vulcanos interactúan con el doctor Cochrane, si no me acuerdo mal, y comparten parte de la tecnología o hacen un primer contacto y esa relación permite al cabo de un tiempo que se cree la Federación de Planetas. En el caso del universo espejo, sí, se encuentran los vulcanos con Cochrane y compañía, pero como Cochrane y compañía proceden del final de una guerra, la tercera, cuarta o quinta guerra mundial, y bueno, tienen pocos recursos y ya se sabe que a veces en la humanidad, en los momentos flacos, o construir una maravilla como el motor de curvatura de a velocidad 2, a la velocidad Bohr 2.0, si no me acuerdo mal que era el concepto. En vez de eso, pues lo que resulta es que roban y matan a los vulcanos y crean un imperio terrano en el que todo se basa en el poder, luchas de poder, en la sumisión del resto de especies, etcétera. Por lo tanto, todo es distinto, ¿no? Y permite vernos, digamos, ver el lado oscuro de cada personaje, ¿no? Por ejemplo, en Deep Space Nine, una de las protagonistas, no me acuerdo el nombre, supongo que cuando ponga la imagen puedo encontrar el nombre y lo pondré entonces y lo veréis en pantalla. Y diréis, bueno, pero si aparece en pantalla. Sí, bueno, lo he puesto después. ¿Vale? En ese caso, pues, esa realidad alterna permite ver, pues, el gusto por el poder que tiene la mayor, sí, bueno, la mayor Kira. Bien, ahora me ha salido mayor Kira Nellis. Ahora me ha salido, justamente pensando en este capítulo, me ha venido. ¿Veis cómo a veces con el tiempo la memoria tiene esos mecanismos de acceder, ¿no? La ciencia ficción en Stargate sí que se utiliza un poco eso. Entraremos en otros capítulos de CF, ¿vale? Y hablaremos de ello. Volviendo al universo espejo, juega un poco en el concepto del yin y yang,
de los complementos antónimos y de espejo de oposición, ¿no? Y bueno, y así varias realidades. Podríamos estar hablando largo y tendido de todo este tema. También hay unos capítulos de Doctor Who que hablan de mundos paralelos. No es el tema habitual en Doctor Who, ¿vale? Sí que en Star Trek, Stargate sí que aparece mucho más recurrente. En Doctor Who, pues permite a un personaje ubicarse, a Mickey, cuando muere su yo de ser realidad, Ricky, o Ridley, o bueno, no me acuerdo muy bien, porque hace tiempo que no he visto la primera o la segunda temporada, que es cuando Mickey viaja finalmente en la TARDIS. Y bueno, esas realidades paralelas pues existen y en cada narración pues tienen su función. Por ejemplo, en The One, digamos que el protagonista y el antagonista, al ser el mismo, y en el caso del antagonista, este viaja entre realidades para acabar con sus otros yoes y hacerse más fuerte. Porque lo que se dice en esta película es que al morir un otro en otra realidad, pues eso se reparte la fuerza y otros aspectos entre los diferentes yoes que aún existen, ¿no? Por lo que juega con ese concepto de interconexión, digamos, espiritual entre, digamos, las copias de un mismo yo, ¿no? Un concepto que creo que es interesante y que no se ha explotado lo suficiente en la ciencia ficción. Yo sí que lo he explotado más o menos en el escrito Gaia, ¿vale? Que tenéis el primer capítulo en el blog de Berkiria y que juego justamente con las realidades paralelas, etc. Y bueno, explicaré muy brevemente Gaia, ¿vale? Se basa en el hecho de que hay un universo primigenio que al destruirse deja un vacío y que entonces se crean pues universos, digamos, paralelos, ¿no? Que algunos se desarrollan, otros no, y si se desarrollan o se desarrollan en caminos diferentes, siendo como copias de uno mismo. De hecho, unos protagonistas no me acuerdo cuál de las realidades, ¿vale? Pero que proceden del universo primigenio, que es a conservar una especie de cúpula. Intentaré detallar más información al respecto, pero que van a parar digamos, al espacio del multiverso, ¿no? Y entonces pues se crean copias de sí mismo. Y efectivamente, pues al morir uno, pues sí que hay algo de memoria, que viene de los demás. También pasa con uno de los antagonistas, ¿no? Que también va a parar a la edad y interactúa de forma diferente y, digamos, acaba en conflicto consigo mismo en algún punto de la historia y de la narración que provoca, pues, una serie de decisiones que al final hacen que el antagonista acabe de alguna forma redimiéndose de cierta forma. Eso de la redención es también un tema muy recurrente en la ciencia ficción de los malos que se redimen, ¿no? Por ejemplo, Teal, que está al servicio de Apophis, pues digamos que se redime al unirse al SG-1, Tommy también, que digamos se redime también, Capitán Christ, que se acaba, digamos, redimiendo al salvar a sus compañeros en uno de los capítulos, Farscape. Digamos que el hecho de la redención también juega un papel importante en la ciencia ficción. Y de los malos no son tan malos, también juega con eso, ¿no? O sea, no hay los muy buenos, ni sí que hay series o películas o novelas que sí que lo usan, pero que la buena ciencia ficción para mí no es ni tan buenos ni tan malos, ¿no? Sino que siempre hay un aspecto oscuro, un secreto que hay que guardar. Por ejemplo, O'Neill pues tiene la carga en Stargate de que ha muerto su hijo con su pistola. En Farscape, pues John Crichton sí tiene muchos ideales, lo que uno quiera, pero a la hora de la verdad se vuelve egoísta al obsesionarse con los agujeros de gusano para poder él regresar a la Tierra y los demás le importan un pimiento cuando está obsesionado con eso, ¿no? Hasta pone muchas veces en peligro la circulación por eso, ¿no? Por lo que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, salvo excepciones que también hay malos muy malos y que no se redimen ni por atrás ni tienen opción a redención o incluso si la tienen no la aprovechan y se aprovechan de esa casi redención para volver a las andadas.
tal como sucede, por ejemplo, con el amo en Doctor Who, que hay toda una temporada 10 dedicada a su casi redención, pero que al encontrarse con su yo pasado, pues recuerda que no se redime, tal como luego en futuras temporadas se muestra que su redención no ha tenido recorrido, ¿no? Que sigue siendo tan tremendo como siempre, ¿no? Tan peligroso como siempre. Sí que es cierto que la ciencia ficción y todo eso es usado en otros tipos de ficción que no son ciencia ficción, pero que por eso es importante saber utilizar estos recursos, ¿no? Y ver sobre todo cómo se ha utilizado en el resto de la ciencia ficción, ¿no? Ver las series ayudan porque se ve bastante más rápido o más fácil que hay series, pero también hay novelas, también tal, y hay muchos conceptos. La búsqueda de la Atlántida, por ejemplo, es un recurso bastante utilizado en la ciencia ficción, ¿no? En alguna pues está debajo de la Antártida, en Stargate, por ejemplo, pues estuvo en la Antártida, luego se fue a otra galaxia. Digamos que muchos mitos se utilizan, ¿no? Y se aprovechan para... O sea, básicamente en la ciencia ficción se utiliza todo lo que se puede aprovechar para crear una narración interesante y que nos ayude a desarrollar la trama o algún capítulo y crear muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Stargate pues, se utiliza mucho la mitología egipcia, que sirve de base para los Goa'uld, los viajes estelares, de que las pirámides son plataformas de aterrizaje, todas esas cosas, ¿no? Y de que al final es simbología antigua. La mitología antigua pues es muy utilizada en Stargate para justificar contactos con otras razas y evoluciones distintas de la humanidad. En otros capítulos hablaremos de otras cosas, ¿vale? Pero tened en cuenta de que la ciencia ficción es así, tiene cosas interesantes y de que bien utilizadas pueden ser interesantes. También hay que decir que si se usan mal y se abusa de ellas o lo que sea, pues acaban resultando más bien un problema, ¿no? Un problema y que entonces ya la narración no conoce a ningún sitio y no. Y sobre todo, pues lo importante en un texto, en una narración, es la coherencia, ¿no? Y por eso es importante vigilar con el tema de viajes en el tiempo y las realidades alternativas, universos espejo, etcétera, para que tengan coherencia en la historia, en la narración y que se justifique de forma coherente el cómo se viaja, el cómo se producen, qué efectos tiene el viajar de un sitio a otro, si el hecho de viajar a una realidad alterna pues hace que, por ejemplo, como en Films, pues se vayan destruyendo y vayan como chocando y dando efectos adversos o que simplemente pues permita intercambios que acaban siendo positivos para varias realidades, como sucede en Stargate. Hablando del tema del viaje en el tiempo, no hemos hablado de una serie esencial en este aspecto y que se basa básicamente en eso, que es los 4400, que son 4400 personas abducidas desde el futuro para intentar cambiar el futuro existente, ¿no? En ese futuro del cual proceden y que luego son enviados al presente para intentar ser pues esa, digamos, distribuir ese cambio, ¿no? A través de sus poderes, a través de pues, ser como un cierto efecto, ¿no? Un cierto efecto, pues, por ejemplo, pues hay gente pues que permite pues viajar a una especie de realidad alterna y que eso permite pues sanar cosas o cosas y sirve en cierta manera de terapia. Por ejemplo, también hay pues quien se pone a nadar en un río contaminado y al mover sus manos, una especie de danza, consigue descontaminar ese río, o sea, produciendo un cambio positivo. Luego, lógicamente, hay el conflicto de camino también, pues que uno de los económicos centros al inicio, pues sí, sin duda lo aprovecha para tener poder, para poder y imponer, digamos, una dictadura de los regresados frente a los no regresados. También hay un conflicto de cómo maltrata el poder a esos regresados y no nos trata en algunos aspectos con... Porque hay una serie de enriquecimientos, ¿no? Y digamos que esa realidad es distinta porque en la realidad de origen no había los 4400, pero sí que se ha producido el cambio, no el suficiente y al final pues los del futuro también intervienen, también hay
otros del futuro que usan, digamos, una especie de técnica similar a los Goa'uld, que es poseer un cuerpo a través de una marca. Eso es bastante similar al tema de los Goa'uld, que entran por la nuca y crean una cicatriz, ¿vale? Eso sí que hay un cierto paralelismo. Y bueno, es importante tener en cuenta que si se construye en una historia usando los viajes en el tiempo, las realidades paralelas o la combinación de ambas, puede resultar muy enriquecedor y muy interesante. Pero si se construye mal, o se hace mal, o se hace justito, puede acabar siendo contraproducente, ¿no? Por ejemplo, como es la saga de Black Goku en Black Z, de tantos viajes en el tiempo y la disparidad de líneas en el tiempo, al final la coherencia argumental se rompe bastante y acaba siendo bastante perjudicial, ¿no? Por ejemplo, como Zamasu y Black Goku han derrotado al resto de dioses, ¿no? De la destrucción. O sea, han matado a Kaioshin bueno, Kaioshin de esa realidad murió luchando contra U, ¿vale? Muy bien, pero en las otras realidades, hay en los otros universos, que no son paralelos en caso de Bola Drag, sino que son como universos complementarios y diferentes. Sí que el universo 6 y 7 se parecen, pero el resto pues acaban siendo como complementarios, ¿no? También es un uso diferente del tema de las realidades, ¿no? Y de los universos. También hay que decir que una cosa son los universos paralelos, eso es importante también marcar, una cosa son los universos paralelos, ¿no? El universo que vimos sería, por ejemplo, el A, llamémosle A, pero igual hay otro universo que tiene otras leyes físicas y llamémosle B, y igual ese universo tiene otras, y igual ese universo B no tiene realidades paralelas, igual el universo A en el que estamos, igual sí que las tiene, ¿no? O igual están imbrincados de alguna manera y son eso que llamamos dimensiones. Como todo eso no está demostrado, pero lo digo para que a nivel de crear vuestras narraciones y recordar yo cuando construya las mías de que se puede jugar de muchas maneras con los universos paralelos, las dimensiones, los viajes en el tiempo. Dicho lo cual, y las secciones finales del apasionante mundo de los viajes en el tiempo y los universos y universos paralelos, dimensiones, todo lo demás, pues vamos a decir una frase que es una combinación bastante que vosotros tampoco conocéis y que es un niño bastante es una frase que es algo así, Jerónimo.